Vamos a continuar con el sistema de protección y promoción de los derechos humanos. En este caso conmigo van a ver cómo funcionan los sistemas regionales, en particular el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, o a veces llamado también SID por las siglas. Y en ese marco vamos a analizar cómo funciona primero la OEA, que es la organización internacional madre de este sistema de protección de derechos humanos. Para hablar entonces de este tema, lo primero que vamos a mencionar es de qué se trata la OEA. La OEA son las siglas de la Organización de Estados Americanos, es una organización internacional de tipo regional, creada por los Estados Americanos en el año 1948 en Bogotá, Colombia, que tiene claros objetivos de lograr un orden de paz y justicia, de fomentar la solidaridad continental, defender la soberanía de los Estados de América, la integridad territorial y la independencia de cada uno de los Estados miembros. Esta organización internacional se ha constituido en el principal foro gubernamental, político, jurídico y social del continente, ya que reúne a los 35 estados independientes americanos. Digamos, es el principal foro de debate de las principales cuestiones que aquejan a los estados americanos. Para lograr esos importantes propósitos, la OEA emplea 4 principales pilares que no solo se encuentran en la Carta de la OEA, que es la que da nacimiento a la organización, sino en sucesivos protocolos que se fueron agregando con posterioridad. Pero en definitiva, esos 4 principales pilares son la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. En esos pilares es en lo que se va a apoyar la labor de la organización para lograr los fines que les mencionaba antes. También se va a regir por principios. Como van a ver, yo acá los he mencionado en la presentación. Muchos son principios que ustedes ya conocen del derecho internacional: la igualdad soberana, la independencia de los estados, el fiel cumplimiento de las obligaciones del derecho internacional, de buena fe, la buena fe entre las relaciones entre los estados americanos en este caso. La importancia en este caso le da a la democracia representativa como camino hacia la realización de la solidaridad y cooperación entre los estados americanos. La libre elección de los estados sin injerencias internas en su sistema político, económico y social. Esto también es un principio que ya hemos visto. El deber que se contrapone a esto de no intervenir en los asuntos internos de otro estado. La eliminación de la pobreza crítica como principio y busca como una responsabilidad común de todos los estados miembros. Otro de los principios que rige la actuación de la OEA es el lema: la victoria no da derechos, o sea, hay una condena a la guerra de agresión que va en consonancia con el principio de prohibición de uso de la fuerza. Hay un principio también muy importante que este sí es más propio de la OEA, que es de solidaridad continental. Esto significa que en el caso de una agresión a un Estado americano, esto se va a tomar en cuenta como una agresión hacia todos los demás. Esto lo vamos a ver en otra clase cuando hablemos del TIAR, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Otro de los principios que rigen también la OEA es la solución pacífica de controversias entre Estados americanos. Hay un par más, pero bueno, con esto creo que ya les he mencionado básicamente cuáles son los principios. La sede principal de la OEA está en Washington, en la capital de Estados Unidos. Los órganos principales hay una Asamblea General, que vendría a ser el órgano supremo de tipo legislativo integrado por todos los estados, cada uno posee un voto, que es el que va a definir los mecanismos, políticas y acciones de la organización. Esta Asamblea General se sesiona una vez al año en una sede que va rotando, o sea, no siempre, si bien la sede principal de la organización está en Washington, la sede donde sesiona la Asamblea General va rotando año a año. Así que van a ver que, por ejemplo, tal año estuvo en tal capital, tal año estuvo en otra capital. El que sí está en
en esa sede, digamos, de forma permanente, es una Secretaría General, que es el órgano central y permanente que establece las relaciones de cooperación con los organismos especializados y con otras organizaciones internacionales. También es esta Secretaría General es el que presenta un informe anual de actividades y el estado financiero a la Asamblea General para que lo apruebe. Los otros órganos principales, bueno, hay un órgano muy importante que se llama Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores. Este no es un órgano permanente, solo se lo convoca para tratar cuestiones urgentes como órgano de consulta del TIAR, el instrumento internacional que les mencionaba antes, lo vamos a ver en su momento, pero es como una suerte, no de poder ejecutivo, pero sí de reunión de las máximas autoridades en casos urgentes que sucedan en el continente americano, que digamos que ameriten el trato urgente de esos temas. Fíjense, como el nombre lo indica, que está constituido por directamente los que representan a cada Estado miembro son los subministros de Relaciones Exteriores. Otro de los órganos es el Consejo Permanente. Hay otro consejo que se llama CIDIC, pero el más importante es este, que es el Consejo Permanente, que viene a ser el órgano ejecutivo que ejecuta las decisiones que le encomendaron los dos anteriores. Y también es el que considera los informes, y esto sí importa para nosotros, que considera los informes relativos al sistema interamericano de derechos humanos. El último órgano, hay más órganos, pero estos son los principales, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creada en 1959, que es uno de los órganos principales del sistema interamericano, responsable de la promoción y la protección de los derechos humanos. Ahora, a eso vamos a ver más en profundidad. Desde la creación de la OEA se han adoptado una serie de instrumentos internacionales que son los que reconocen, digamos, lo que vendría a ser la base legislativa, o más que legislativa, donde se encuentran catalogados los catálogos de derechos que van a ser protegidos por este sistema. Y entre esos instrumentos regionales americanos vamos a encontrar los siguientes. Todos estos tratados, más principalmente los dos primeros, que son los que más nos vamos a detener, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, son los que constituyen el basamento jurídico del sistema regional de promoción y protección de los derechos humanos. Esos derechos humanos que están ahí contemplados y por los órganos que están creados en alguno de esos instrumentos, y en relación a las obligaciones que se fijan para cada uno de los Estados miembros, son los que van a constituir la base jurídica del sistema regional. Primero tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Esta es de 1948, al mismo tiempo que nace la OEA, o sea, es una declaración que se adopta en el mismo momento de creación de la organización internacional, incluso antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que ustedes lo habrán visto en la clase pasada. Se trata de una declaración. En ese sentido, no hay acá una convención, un tratado acordado por los Estados miembros, sino que se trata de una declaración emanada en una conferencia internacional. Es una declaración unilateral, entonces lo que hace es formular una serie de derechos. El siguiente instrumento, y el más importante, entiendo yo, es la Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, de 1969, que entró en vigencia a partir de julio de 1978 para la Argentina un poco después, unos años después, pero que en definitiva es, acá sí se trata de un tratado realmente sobre derechos humanos, o sea que está celebrado por alguno de los Estados miembros, no ha sido ratificado por los 35 Estados miembros de la OEA, pero sí por quienes lo han ratificado. Tiene suma importancia porque es el principal instrumento y es el que crea además el otro órgano importante del sistema, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y asimismo es el que establece una serie de obligaciones tendientes a la promoción y protección de los derechos humanos, y también le da una nueva entidad a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego de eso tenemos otros instrumentos internacionales ya más específicos, de cuestiones específicas, entre ellos
la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que es de 1985, entró en vigor 2 años después, por la cual los estados se comprometen a castigar a quienes cometan actos de tortura y se quedan obligados a adoptar medidas para prevenir y sancionar cualquier otro trato cruel, inhumano o degradante. O sea, además tienen que adoptar medidas para prevenir la existencia de actos de tortura. Un cuarto instrumento es el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Esto también se lo conoce como Protocolo de San Salvador, que es de 1988 y entró en vigor en noviembre de 1999. Se debe a que la Convención Americana de Derechos Humanos permite la existencia de protocolos adicionales, en este caso buscando la protección de derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo, derecho a la educación, a la libertad sindical, a la seguridad social, a la salud, a un medio ambiente sano, etc. Un quinto protocolo también que se suma a la Convención Americana es el relativo a la abolición de la pena de muerte de 1990. Lo que persigue este protocolo es abolir la pena de muerte a nivel hemisférico. O sea que en los países que todavía tengan en vigencia o que prevean la pena de muerte como una pena, como una especie de pena, una vez que ratifican este protocolo ya no la tienen que abolir. El sexto instrumento es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la llamada o conocida también como Convención de Belén do Pará de 1994, que está vigente de marzo de 1995, condena todas las formas de violencia contra la mujer y los estados, entre otras obligaciones, están obligados a prevenir y sancionar todas esas formas. Un séptimo instrumento es la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994, en vigor desde marzo de 1996. Los estados deben tipificar la desaparición forzada como delito en su derecho interno y cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar este crimen. Un octavo instrumento es la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad de 1999, que entró en vigor en septiembre de 2001, persigue prevenir y eliminar a su vez todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Y un noveno es la llamada Carta Democrática Interamericana de 2001 también, que reafirma que la democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades y los derechos humanos y habilita, en cierta forma ratifica una habilitación que ya existe, que toda persona que los considere vulnerados puede acudir a este sistema interamericano de protección. Como les había dicho al principio, los órganos principales del sistema son la Comisión, las siglas son CIDH, y la Corte IDH, como tienen las mismas iniciales, la forma de abreviarlos así, cuando ustedes vean CID es la comisión, siempre se refiere a la comisión, y cuando es la Corte dice Corte IDH o Corte DH. En este sistema interamericano de protección existen dos clases de mecanismos, de los que ustedes habrán visto en la clase anterior. Por un lado están los mecanismos convencionales, que son aplicables a los 24 estados partes de la Convención Americana de Derechos Humanos. Hay algunos que son aplicables solo a 20 estados, que es la competencia contenciosa de la Corte, lo vamos a ver ahora en unos minutos. Y por otro lado tenemos los extras convencionales, que son aplicables a todos los estados, a los 35 estados miembros de la OEA, pero que no se basan, son aplicables a aquellos estados, no solo a los que ratificaron y firmaron algunos de estos pactos que yo les mencioné, sino también a los que no lo hicieron. Por ejemplo, Estados Unidos solo no ratificó ni el Pacto de San José de Costa Rica, ni muchos de los otros instrumentos internacionales, algunos sí. Entonces, no se le puede aplicar un mecanismo de los llamados convencionales y únicamente se puede recurrir por algún mecanismo intraconvencional contra ese Estado. Y únicamente, al que no suscribió ninguno, el único instrumento internacional que queda es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
El sistema convencional entonces está en principio, para los Estados miembros del Pacto de San José de Costa Rica y de el resto de los tratados que vimos antes. Para todos, ese sistema convencional se estructura en torno a esos dos órganos, la Comisión y la Corte. Hay dentro de esos mecanismos convencionales 3 clases de control que prevé la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que son los informes periódicos, que son los que presentan los estados, la existencia, la posibilidad de denuncias interestatales, esto está en el artículo 45 del pacto, y el más empleado, el más novedoso, es las denuncias individuales, la posibilidad de hacer denuncias individuales por personas que poseen 2 fases, que la vamos a ver más adelante. Los mecanismos extraconvencionales, como les mencioné ya al principio, rigen para todos los estados miembros de la OEA, incluidos aquellos que no ratificaron la Convención Americana de Derechos Humanos o alguna otra. Y solo puede alegarse en esos casos la violación de los derechos contenidos en la Declaración Americana. Va a intervenir en ese caso solo la Comisión Interamericana. El único órgano que interviene en estos mecanismos extraconvencionales es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nunca, no se puede llegar a la Corte en estos casos. Acá llegamos entonces a qué es la Comisión. Yo lo había ya mencionado que era un órgano principal de la OEA. Es un órgano principal y autónomo de la OEA que fue creado en 1959. En un principio era solo un órgano técnico y consultivo, no tenía esta función protectora y de control de los derechos humanos por parte de los Estados miembros. Para que tengan una idea, el estatuto por el que se le otorga esa calidad de control, de órgano de control promocional de los derechos humanos y protectivo, es recién de 1979. Esta comisión por 7 miembros independientes, expertos en derechos humanos, no necesariamente tienen que ser abogados o juristas, no representan a ningún país y son elegidos cada 4 años por la Asamblea General de la OEA. Estos pueden ser reelegidos y pueden ir variando estos miembros. Esta comisión, como órgano, cuenta con una Secretaría Ejecutiva Permanente que tiene sede en Washington, en Estados Unidos, como la OEA. ¿Cuál es la función de la comisión? Bueno, básicamente es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en el marco del sistema interamericano. Y yo le agregaría que esto se erige además en un órgano de efectivo control de que los Estados miembros cumplan con los derechos humanos que se comprometieron a respetar. ¿Cómo ejerce esta función? Bueno, con la realización de visitas in loco a los estados, o sea, visitas propiamente a cada uno de los estados, geográficas, digamos, se traslada la comisión al sitio donde estarían ocurriendo violaciones a los derechos humanos, con la preparación de informes que pueden ser de 2 tipos, informes situacionales en un país miembro, o sea, cuando hay muchas denuncias de una sola clase respecto de un Estado miembro, o informes temáticos, se agrupan por algún tema específico y se preparan informes sobre esa cuestión, más allá de las denuncias individuales que pueda haber. Otra de los mecanismos que tiene es la adopción de medidas cautelares, cuando las adopta propiamente la comisión, o puede además pedir esas medidas cautelares o medidas preliminares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y asimismo, y esta es una de los mecanismos más importantes, la posibilidad de admisibilidad y análisis de denuncias individuales, o sea, de personas o grupos de personas. Con el objetivo central, entonces, va a tener todo esto. ¿Para qué lo va a hacer? Para intentar determinar la existencia o no de responsabilidad internacional de los estados. No va a determinar responsabilidad de personas, eso es muy importante. Solo acá se ventila la responsabilidad internacional o no de los estados. Por acción, omisión o aquiescencia. ¿Qué significa esto? No necesariamente siempre va a haber una responsabilidad del Estado por acción, digamos, dirigida a violar los derechos humanos, sino a veces por una omisión, en controlar que ello no suceda, o por una aquiescencia, que es cuando hay un consentimiento tácito, dejar que se violen los derechos humanos y no hacer nada para remediarlo, dentro, obviamente, del territorio de un Estado miembro. Y en su caso, lo que va a hacer, en el caso de establecer la existencia de responsabilidad, esta comisión lo que va a hacer es emitir recomendaciones que estén necesarias.
¿Cómo funcionan entonces los distintos, particularmente de las peticiones individuales? Bueno, este es uno de las cuestiones centrales de este sistema, digamos, lo que más relevancia tiene. Estas llamadas denuncias individuales o peticiones individuales pueden ser presentadas por personas, grupos de personas u organizaciones que aleguen violaciones de aquellos derechos humanos garantizados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre o la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados que son los que ya vimos, siempre que hayan sido ratificados por el Estado denunciado. O sea, si la Argentina no ratificó alguno de los instrumentos internacionales de los Estados de derechos humanos, obviamente no se va a poder denunciar a la Argentina por incumplimiento de alguno de los derechos humanos contenidos en ese instrumento. Eso también es importante. ¿Cuáles son los requisitos? Porque hay una serie de requisitos para presentar cómo se llega con una denuncia individual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, deben haberse agotado previamente los recursos judiciales internos, lo que sucede cuando el Poder Judicial del Estado denunciado emite una decisión de última instancia. Admite una excepción cuando el derecho interno no prevé recursos judiciales adecuados o efectivos o no permite llegar a esa última instancia o existe una demora irrazonable en resolver. La petición debe presentarse dentro de los 6 meses. Este también es otro de los requisitos muy importantes. Hay un plazo, no es que se pueda hacer en cualquier momento, sino que se debe presentar inexorablemente dentro de los 6 meses posteriores a la fecha de la notificación de esa decisión judicial definitiva, que agotó los recursos internos. Generalmente nuestro derecho sería el rechazo último de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En los casos excepcionales, digamos, en esas excepciones donde no se requiere haber agotado previamente los recursos internos porque no se pudo llegar o porque no existen esas instancias judiciales o porque hubo una demora irrazonable a resolver, por ende tampoco va a existir un plazo, no va a poder existir un plazo de 6 meses, pero sí debe ser presentado dentro de un término razonable. ¿Qué es un término razonable? Es difícil poder precisarlo y más tratándose de una excepción, pero eso lo va a evaluar la comisión. Otra de las cuestiones importantes es que la denuncia debe ser por escrito. Acá no se permiten denuncias ni anónimas ni verbales. Debe incluir los datos completos de las presuntas víctimas y o del peticionario, si no son la misma persona, una descripción completa, clara, precisa de los hechos alegados, vendría a ser cómo, dónde y cuándo ocurrieron las supuestas violaciones a los derechos humanos, cuáles fueron las autoridades o agentes del Estado que son sindicadas como responsables de esa violación, qué derechos de qué instrumento internacional se consideran violados. Eso también es muy importante, precisar cuál es el derecho que uno entiende que fue violado y en cuál de las convenciones está previsto, está protegido. Hacer un relato de todas las instancias judiciales internas a las que se acudió, con copia de los planteos propios y de las decisiones judiciales adversas. Y también, y por último, denunciar si existe litipendencia internacional. ¿Qué significa esto? Si ya se presentó este caso ante otro ordenamiento, ante otro sistema de protección internacional, en cuyo caso no va a poder intervenir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una cuestión que es relevante, porque antes la denuncia escrita solo se podía enviar por correo postal, no admitían otra forma, no había que llevarla personalmente a Washington, pero sí se requería el papel, es que ahora se puede enviar por correo electrónico, por el postal, obviamente. Existe la posibilidad de hacer un formulario que está en la página de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo puede llenar desde ahí, sin necesidad alguna, además, esto siempre se mantuvo igual, de patrocinio letrado, o sea, se puede presentar sin la presencia de un abogado. ¿Cómo es el proceso de una vez que se presenta una denuncia? Bueno, la comisión efectúa una evaluación preliminar de cada denuncia que puede resultar en una especie de primera instancia de evaluación para ver si la denuncia sigue su camino o no. Puede dar, entonces, ellos llaman a trámite o no, o a veces lo que hacen es requerir información adicional si es que entienden que la denuncia es insuficiente, pero que puede ser todavía puede ser completada. En el caso de abrir trámite,
ya se le da un traslado al estado deseado y tenemos una segunda confidencialidad, donde hay que ver si se declara o no en curso. Si se declara admisible de no haber solución amistosa y tras los alegatos de evaluación de las partes, la Comisión puede decir que el Estado es responsable por esa violación o violación de los derechos humanos y va a emitir un informe de fondo. ¿Qué va a contener ese informe de fondo? Ahí van a estar las recomendaciones en su peso, o sea, no son obligatorias, pero van a tener su peso. Estas recomendaciones se emiten en informes confidenciales, solo lo van a conocer las partes, o sea, la persona denunciante o las personas denunciantes y el condenado o, digamos, declarado responsable, para decirlo mejor. En recomendaciones puede ver dónde está. Cesen los actos violatorios de los derechos humanos, que requiere que se investigue y sancione por el derecho interno a las personas o las personas que resulten responsables. No lo puede hacer la Comisión, sino que lo tiene que hacer el Estado con denunciado. Reparar los daños ocasionados, introducir cambios o modificaciones en el ordenamiento legal y medidas o acciones estatales. A veces es modificar un régimen legal de provincia. Entonces ordena al Estado que lo haga, que es lo más complicado. En todo momento también, entre las recomendaciones, y esto está también previo, como ya les había dicho, se procura siempre en todo momento una solución amistosa entre el Estado y la parte afectada a las violaciones de derechos humanos. O sea, hay siempre una tendencia, un camino a buscar una solución amistosa que pueda llegar. ¿Qué pasa si el Estado no cumple con las recomendaciones de la Comisión? Supongamos acá llega un informe donde se lo declaró responsable al Estado por haber violado o ser responsable de violación, pues a veces no necesariamente es la acción de haber violado, sino el ser responsable de la comisión de un derecho humano. Como habíamos visto, son solo recomendaciones, o sea, no hay una obligación del Estado a cumplir. ¿Y qué pasa cuando no cumple? Entonces la comisión tiene dos caminos, tres caminos en realidad. Puede no hacer nada e incidir con recomendaciones, puede publicar el caso, o sea, dar a publicidad que el Estado X fue encontrado responsable de las violaciones de derechos humanos en tal caso, o sea, dar a publicidad ese caso y cuáles son las recomendaciones, y dar a publicidad también que el Estado cumplió. En el caso también discrecional, es una decisión pura y exclusivamente de decisión, puede someter el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si se considera procedente, perdón. Y acá llegamos a este último órgano del sistema interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero esto lo vamos a ver en un